Esta película de 1977 es la primera obra de ciencia ficción de esta famada saga, misma que de la mano de George Lucas nos muestra la lucha de la Alianza Rebelde contra el despiadado Imperio Galáctico. La trama gira en torno del robo de los planos de la Estrella de la Muerte a manos de los rebeldes, mismos que con el apoyo de la princesa Leia Organa, el joven granjero Luke Skywalker, el contrabandista Han Solo y su peludo amigo Chewbacca traen una nueva esperanza para restablecer la paz en la galaxia, contando con la posibilidad de liberarse del yugo imperial liderado por Darth Sidious y Darth Vader, al hacer estallar esta temible base destructora de planetas. ¿Acaso esta constante disputa del bien contra el mal es algo más que ciencia ficción? Acompáñanos a descifrar esta analogía con el Dr. Alejandro Ortega García y nuestro conductor Diego Guerrero. ¿Y tú, de qué lado decides estar? Esto es Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una serie de películas. Elegimos un capítulo en particular, pero una serie de películas que ha marcado la historia del cine de diversas maneras, generación tras generación la ha visto. Ha habido nuevos capítulos que se han venido presentando, nuevas adaptaciones, incluso dirigidas para niños. En fin, hay una cultura incluso en torno a estos filmes, y me refiero precisamente a Star Wars, y para ello me acompaña el doctor Alejandro Ortega, quien es socio titular del despacho Ortega Abogados, y que además es un apasionado de Star Wars. Como muchas generaciones, ha vuelto una cultura, incluso podríamos decir, en torno a estos filmes tan interesantes de George Lucas. Bienvenido, querido Alejandro, aquí a Cultura al Derecho. Muchas gracias por invitarme, Diego. Primero, gracias a ti, a Canal 22, a la UNAM. Es un gusto tener, y la verdad sí es un tema que me encanta, es un tema que forma parte de mi vida y de mis seres queridos, y con el que he crecido, que toca temas universales y que, bueno, por algo ha estado tocando durante muchas generaciones a miles de personas. Y me encanta platicar contigo ahorita en Cultura al Derecho sobre este tema. Podríamos dedicar una serie de programas en torno a Star Wars, pero el día de hoy vamos a hablar del capítulo 4, que es Star Wars, Una Nueva Esperanza, que toca elementos muy interesantes porque en general esta serie de películas nos manifiesta formas de gobierno, nos refleja cambios que se dan dando, figuras militares, el tema también del tráfico de sustancias. Es decir, a través del derecho podemos encontrar una serie de elementos muy importantes en torno a la misma, y me gustaría empezar contigo. ¿Cuáles son quizá para ti los más relevantes que encontramos en Star Wars? Bueno, sobre todo en el episodio 4, gira alrededor de un gobierno que está cometiendo crímenes de guerra como genocidio, y podemos ver personajes muy adelantados, si los analizas a fondo, como que después se vuelven héroes, como Han Solo, que al fin y al cabo él empieza siendo un traficante de especies, que él te menciona, o sea, de sustancias controladas y que eran prohibidas, que él te menciona que tuvo que tirar un cargamento para que Jabba de Hutt, y por eso lo perseguía. Entonces también tenemos el secuestro de un representante diplomático. Entonces son temas universales y que hoy en día estamos viviendo. Y en esa parte en esta lógica que tendemos, quizá ir desmembrando cada uno de ellos. Por ejemplo, este tema del tráfico de sustancias, que lo vemos muy claro en esta figura de Star Wars, pero también vincularlo a la realidad y al sistema jurídico, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Sí, es muy interesante. El año pasado, en 2022 tuvimos 108,000 crímenes por delitos de la salud relacionados a tráfico de sustancias. Estamos ahorita con la discusión de si se debe o no de regularizar, por ejemplo, la cannabis, la marihuana. Tenemos, sobre todo su sustancia psicoactiva, porque sí tenemos ya productos de CBD. Y
la verdad es que sí es un flagelo para nosotros. Tenemos un problema con el vecino del norte sobre el tráfico de estas sustancias y un problema social grave también en nuestro país. Sí, incluso veíamos hace poco que el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba o hacía referencia a esta preocupación, por ejemplo, con el tráfico del fentanilo, ¿no? Y este tipo de situaciones que van marcando y que generan una preocupación a quienes lo producen, pero también a aquellos países, porque se juega un tema internacional muy complejo y es que hay países que generalmente lo producen y hay países en donde se está consumiendo. Y esta posibilidad de traficarlo de un lugar a otro, pues genera uno de los grandes problemas en temas de salud, porque alguien podrá decir, hay libre desarrollo de la personalidad, puedes consumir estos productos. Libre desarrollo de la personalidad es hacer lo que cada quien quiera de su vida, en términos generales. Pero el otro costo es, ¿cuál es el costo que representa para la salud en un momento determinado? Que al final la salud de un país se paga con impuestos y demás. Y entonces entras en estos debates y discusiones que nos van llevando de la mano. Empieza muy interesante el primer capítulo porque habla o hace reflejo de este secuestro diplomático del cual tú haces mención. A los primeros minutos lo identificamos y todas las repercusiones que puede haber en torno a un tema como este, ¿no? Así es muy interesante. Si lo bajáramos nosotros, pues lo vendríamos protegidos por la Convención de Viena, ¿no? Ujú. Que de hecho nosotros, y ahorita que hablas de las relaciones con el país del norte, pues hay un caso muy relevante que se llama el caso Avena, que está protegida por la Convención de Viena y por la Corte Internacional de Justicia, en el que nosotros decíamos a los migrantes que querían traer que tenías que avisar primero a la embajada o al consulado. Estados Unidos, a pesar de haber firmado, se negó a hacer eso, no lo estuvo realizando y optó por salirse de ese protocolo adicional de la Convención de Viena, reservarlo y seguir con lo demás, que es proteger a algunos diplomáticos y demás, pero prefirió el salirse que darles ese derecho que aquí en México se cumple generalmente. Algunas excepciones como Florence Cassés, pero que al final y al cabo se logró la libertad porque se violentaron sus derechos humanos desde el principio. Entonces ahí podemos ver que la Convención de Viena sí se respeta en casi todos los países, con algunas excepciones. Ujú. Ahora, pues estamos hablando que se vuelve una película pues de 1977. O sea, han pasado ya quizá algunos años y que seguimos viendo vigentes los temas que se van abordando en torno a cada uno de estos capítulos. Se retoman, se refuerzan, tú bien lo decías, el tema del tráfico de sustancias, esta figura del crimen de guerra, un tema que platicamos incluso antes de entrar al programa con Gina sobre el tema del genocidio, que se vuelve un tema muy vigente. Y es precisamente esta parte que me gustaría retomar contigo, esta parte de la figura del genocidio. ¿Qué es esto del genocidio? Primero, ¿cómo lo entendemos? Y que a través del cine, pues lo vemos con una serie de factores, pero que se vuelve, yo repito, es una película de 1977 y sus temas se vuelven vigentes en el 2025. Así es, el genocidio es la destrucción total o parcial de un grupo, sea por etnia, por religión o Ujú. por cualquier concepto. Y sí es muy vigente ahorita, pues estamos lamentablemente en guerras, ¿no? Tenemos la guerra, tenemos por un lado en la de Israel y por otro lado tenemos Rusia y Ucrania. Y podemos ver que, bueno, dentro del genocidio que la mayoría de los países han firmado el Estatuto de Roma, con algunas excepciones, como Estados Unidos que lo firmó, no lo ratificó y después quitó la firma, pero a la mayoría nos obliga a la Corte Penal Internacional y pues eso protege de que, bueno, debería proteger de que nosotros no incurramos como mundo en estas prácticas de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra, pero lamentablemente estamos viendo que sí están pasando y que sí, estos temas son universales, como te decía al principio, y por eso es tan relevante y por eso sigue generación tras generación siendo vigente, porque son temas que se tocan una y otra vez. Ujú. Ahora, algo que podemos quizá identificar mucho en la Guerra de las Galaxias, como hacías mención, en este tema del discurso de odio que va muy aparejado al genocidio, porque históricamente estos discursos de odio en contra de una persona por sus preferencias sexuales, religiosas, por su color de piel, en fin, estos discursos van construyendo este odio hacia un sector de la población con el fin de exterminarlo, ¿no? Lo vimos quizá un momento emblemático en la historia internacional
pues ha sido precisamente el tema de la Segunda Guerra Mundial, en donde se piensa que construir un discurso de odio, pues ya sea contra los judíos, gitanos, personas con discapacidad, y con el fin de exterminarlos. Y eso refleja un poco de las dificultades y realidades que en un momento dado podemos vivir en un lugar determinado, una época determinada, y que violentan los derechos humanos y que tendríamos que terminar con ellos. Parte de lo que también se habla en Star Wars es precisamente las formas de gobierno, estos regímenes autoritarios, ¿no? Y que de alguna manera pues podríamos identificar el costo que representa un régimen autoritario en un sistema político, en un sistema de gobierno, y que lo vuelve ineficaz muchas veces o genera vulnerabilidad frente a los actores que se encuentran. No comparar la palabra ineficaz porque quizá para muchos podrían decir este sistema autoritario nos está funcionando, ¿no?, a un cierto sector de la población, pero la realidad es que el autoritarismo muchas veces va en contra de ciertos derechos, como incluso enfocados a los derechos humanos, ¿no? Entonces, los regímenes que se viven en Star Wars. Así es un régimen autoritario. De hecho, al principio podemos ver que se disuelve el Senado, es lo que te está diciendo cuando está agarrando a la princesa Leia. Y sí es un problema que tenemos ahorita. Si vemos la mayoría de las sanciones que ha tenido, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, la de Bosnia por genocidio, por ejemplo, era un autoritario, era un régimen autoritario. Si vemos las de Congo por lesa humanidad, que ha habido varias, de República Congo, y por crímenes de guerra, también eran autoritarios. El problema de un régimen autoritario es que tiene todo el poder. Entonces puede hacer lo que sea y no tiene contrapesos. Los contrapesos obviamente hacen que un gobierno funcione un poco más lento, porque no es uno el que toma la decisión, pero también nos evita que lleguemos a estos extremos gravísimos para la sociedad. Entonces creo que es muy importante ver, y creo que en la película te deja ver que un régimen autoritario es dañino. Es mejor contar con elementos de democracia, aunque hagan un poco más lentas las funciones, porque te evitan que llegues a estos extremos. Claro. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos hablando de Star Wars sobre una serie de elementos, sobre todo los personajes. Creo que después del corte me gustaría que nos platicaras cada uno de los personajes, cuáles son tus favoritos, qué representan en un momento determinado. No se vayan, regresamos. Estamos aquí en Cultura del Derecho. La Segunda Guerra Mundial dejó una crisis por regular al derecho internacional humanitario, pues a partir del Tribunal Internacional de Nuremberg surgen los conceptos crímenes de guerra y genocidio. ¿Conoces la diferencia? Quédate y te lo explico. Los crímenes de guerra son actos cometidos en un conflicto armado, definidos como infracciones graves a los convenios de Ginebra en el artículo 8 del Estatuto de Roma. Se clasifican en homicidio intencional, tortura, toma de rehenes, castigos colectivos, privación al derecho a ser juzgado, deportación, traslado o confinamiento ilegal y, por último, la destrucción innecesaria de propiedades. Por su parte, el delito de genocidio es el exterminio intencional, sistemático y deliberado de un grupo regulado en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito. La importancia de la ratificación de estos tratados no solo radica en el Estado, sino que supone un compromiso moral de la comunidad internacional a la humanidad. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando sobre estas películas tan importantes que han generado una cultura incluso en torno a ellas, me refiero a Star Wars, y que han generado una posición distinta de ver desde formas de gobierno, de diversas condiciones jurídicas, políticas y sociales. Y precisamente estamos enfocándonos al capítulo 4 de Una Nueva Esperanza. Y me gustaría que retomáramos el tema de los personajes, porque me parece que cada uno de los personajes, ya sea humanos, no humanos, robots, que incluso también nos llevaría a pensar en una película tan avanzada,
para entender que muchas de esas cosas que se ven en la película ahora se vuelven, esa ficción podría ser una realidad en la actualidad. ¿Cómo son los personajes? ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Y qué representación les podrías dar? Bueno, mi favorito y junto con Parábola de Oveja Negra sería Han Solo, ¿no? Que empieza como traficante de especies, de sustancias controladas y que termina siendo un héroe que se redime y que tiene una historia mucho más compleja. Al principio lo podemos ver muy malo, o sea, realmente mata a alguien al principio. Después hasta cambiaron esa escena para que no parecía que lo mató primero, pero en la película original lo mata primero, era un traficante, un delincuente que se redime y que al final termina siendo un héroe y arriesgando su vida por algo que termina creyendo. Ese es mi personaje favorito, pero bueno, todos los personajes se me hacen fascinantes, como dice la inteligencia artificial, y vemos los dos droides que forman parte, que es R2-D2 y C-3PO. Y cada uno tiene una personalidad muy diferente, que eso no lo esperaban en esa época. Ahorita con la inteligencia artificial, pues tú empiezas a hablar con ChatGPT y dependiendo de la conversación va tomando diferentes perspectivas. Pero en esa época, que cada robot tuviera su propia forma de comunicarse diferente y su propio carácter, porque cada uno tiene un carácter muy diferente, me encantan esos personajes. Los malos, ¿quién es el malo? Siempre hay un bueno, un malo. ¿Quién es el malo de Bueno, la... tenemos dos, ¿no? Tenemos al General Moff Ajá. y tenemos a Darth Vader. Creo que el más icónico es Darth Vader, sacado de Japón, de los samuráis, toda su vestimenta y todo negro, la voz fuerte. Y bueno, y representando autoritarismo puro, puede matar a quien quiera sin que tenga ninguna consecuencia. Entonces, como villano, creo que es de los villanos no solo muy más icónico de la película, sino creo que de la historia de la cinematografía, sería uno de los villanos más icónicos. Cuando tú pones Darth Vader, sea quien sea, aunque no haya visto la película, ubica que es malo. Entonces, a mí se me hace un personaje muy autoritario, claro, pero y conforme se va desarrollando, pues te va sacando más de su persona, pero se me hace un personaje muy autoritario y lleno de conductas muy reprochables. Ahora, también muestra esta realidad que ver Star Wars a la luz de la historia, de factores culturales, como tú lo mencionas, los samuráis, ver estos procesos por los que transita la serie, que nos llevaría incluso a pensar, a imaginar en Roma, ¿no? Pasar desde las democracias, cómo se entiende, desde la república, desde el imperio, imaginar de alguna manera cómo podría ser una dictadura, es decir, en la implementación de una figura militar, como puede ser Darth Vader a través de este control. Es decir, hay muchos elementos que podríamos nosotros analizar a la luz incluso de aspectos políticos y sociológicos. Y nos lleva también a esta figura que veíamos, mencionas una película de 1977, en que muchos de estas figuras, de estos robots que tú mencionas, pues los chats GPT que pueden esta posibilidad de darte ya respuestas, de hacerte tareas, de hacerte actividades, se vuelve la necesidad de legislar en torno a estos temas, ¿no? Y que de alguna manera cuál sería la conducta o cómo sancionaríamos la conducta que lleva un robot. Es decir, aprovechando que también eres penalista, pues también se vuelve muy complejo en esta parte, ¿no? Mira, y platicando de inteligencia artificial podemos tocar dos temas. Uno que ya habíamos tocado, que es de los crímenes de guerra y la inteligencia artificial. Sacaron que Israel, su inteligencia artificial estuvo bombardeando a algunos y dentro de esos bombardeó a auxilios, ¿no? Civiles que solo iban a llevar provisiones. Entonces, ¿qué haces ahí? O sea, ellos no lo hicieron realmente. Si la programación está mal, hay que cambiarla y demás, pero sí es algo que se tiene que regular, que urge y que cada día vemos más cómo se salen de los protocolos establecidos para llegar al objetivo que quieren. O sea, no respetan los protocolos de la inteligencia artificial. Lo hemos visto que empiezan a hablar entre ellos, que empiezan a trabajar más tiempo a pesar de que se les había dado nada más un periodo de tiempo. O sea, es grave que se salgan de esos protocolos porque quiere decir que no podemos controlarla, que no tenemos bien el control de la inteligencia artificial. Y ya está causando consecuencias de pérdidas de vidas humanas. Visto la luz del derecho penal, Star Wars, ¿cuáles serían los delitos que como penalista pudiera llegar además de los que ya has mencionado, quizás retomarlos como una parte de recapitularlos, pero cuáles otros encontraríamos, qué delitos estarían dentro de esta película, quizás bajo la luz del derecho? Bueno, no sé cuánto trajera de sustancias controladas, pero
Si fuera narcomenudeo, estaríamos hablando de la ley de la Ley General contra la Salud en su delito, en su artículo 475. Si tuviera muchísima cantidad, estaríamos hablando del Código Penal Federal en el 194. Ajá. Bueno, tenemos genocidio, obviamente destruye un planeta entero, tortura, porque la tortura, obviamente las violaciones, el secuestro de la diplomática. Tenemos también de lesa humanidad, crímenes de guerra, o sea, homicidio, robo. Tenemos, bueno, y de varios de los personajes, como mencionaba ahorita, algunas cometidos hasta por el que termina siendo héroe. Entonces sí tenemos un catálogo amplio de delitos que se llevan a cabo en la película. Tú mencionabas que hay un villano al inicio que se vuelve héroe. ¿Es posible en el imaginario de alguna manera? Porque hay una lógica de, bueno, hacia tráfico de sustancias, pero en esta reinserción, o sea, pensando en esta reinserción, no pasó por este proceso de reinserción social, pero como de alguna manera se va en la vida o en el derecho, alguien puede cometer un delito y posteriormente no ser sancionado porque tu conducta es positiva o algo así. O sea, ¿podría justificar en términos de derecho? Bueno, no tenemos un supuesto tal cual. Sí. Pero en Estados Unidos podríamos ver como testigos protegidos mayores beneficios al que nosotros les damos, ¿no? O sea, si ya empezó la carpeta, ya tienes tu orden de aprehensión, pues no vamos a poder tener tantos beneficios. Pero en México, suponiendo que no hay nada y tú estás poniendo a los otros criminales a disposición de la ley, sí hay beneficios. O sea, sí podría existir. Sí, porque me llama mucho la atención que de pronto podríamos imaginar, digo, en la vida real no existimos ni héroes ni villanos, o sea, somos seres humanos con virtudes y defectos, pero en esta lógica un traficante, ¿no?, de sustancias, y que al final en la historia se vuelve un héroe, como el héroe, me atrevería a decirlo, pero en esta realidad también lo que nos muestra es que pues, podríamos imaginar en estas conductas sociales, pues que si se puede cambiar o modificar un comportamiento y que el ser humano vamos modificándonos por diversos aspectos y no juzgar a alguien por lo que hizo hace 5, 10, 15 años, ¿no? O sea, quizá en esta lógica que nos va permeando. Prácticamente nos han quedado muy pocos minutos, pero sí me gustaría como concluir en la serie de reflexiones, no solamente en el capítulo 4, sino lo que representa para ti y los elementos más importantes culturalmente, jurídicamente, políticamente y socialmente que nos deja la cultura de Star Wars. Bueno, yo creo que el elemento más importante, y si algo podría dejar, es que el autoritarismo siempre puede llevar a los crímenes más graves, que es el genocidio, que es acabar con todo un sector. ¿Sí me explico? Y lo hemos visto. O sea, no ves esto en las democracias, como decías. Y Roma también, sus crímenes de sus emperadores locos, Nerón y todo eso. ¿Cuándo empezaron? Cuando se acabó la República tal cual de Roma. Entonces, si pudiéramos hacer un tema ese y otro, el segundo es, yo creo que sí se puede la rehabilitación social, hay que dar la oportunidad, hay que mejorar nuestros esquemas y hay que gastar bien el dinero. Pero si pudiera dejar estos dos temas serían los que yo quisiera, y si ya pagaron su deuda con la sociedad, pues adelante, hay que darles otra oportunidad, no hacer que vuelvan a recaer. Fíjate que qué importante mencionas esto. Yo creo que tú bien lo decías, muchas veces la democracia puede ser quizá más lenta, más costosa, porque tienen que llevar procesos electorales en términos económicos, pero nos muestra un mejoramiento para la sociedad en general, de tener derechos, de poder garantizar esos derechos y lograr esta universalidad que debe existir para que todos logramos alcanzar un bienestar común. Entonces yo creo que estos mensajes de identificar los costos que representan las dictaduras se vuelve un elemento muy importante, y el otro reto que representa para el Estado pues es generar los recursos necesarios, la inversión en ciertos aspectos que son importantes, como puede ser la reinserción social. Yo creo que Star Wars nos deja muchos aprendizajes, muchas enseñanzas que vale la pena verla constantemente, y a la luz precisamente de los diversos tópicos que hemos tocado, seguramente ahora que si la llegan a ver, que los invitamos a que la vean o la vuelven a ver, pues los podrán tratar y comentar en casa y aprovechando este espacio que hemos tenido la oportunidad de platicar. Te agradezco mucho, Alejandro Ortega, que has estado con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura al Derecho.
Los invitamos los martes estamos en Derecho a Debate a las 4 de la tarde, en el 96.1 FM en la divulgación de la cultura jurídica. Por lo pronto, que tengan buen día y sigan con la programación de este canal. Hasta luego.